tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 41 minutos correspondientes a la sesión del miércoles 26 de noviembre 2025 y como cada miércoles realizamos nuestro habitual ciclo de actualización de uno de los sectores correspondientes al mercado nacional o mercado español. Hoy le toca el turno de nuevo al sector de materiales básicos, industria y construcción, el cual vamos a comenzar analizando desde un punto de vista de análisis cuantitativo y posteriormente desde un punto de vista de análisis chartista y técnico para conocer si es uno de los sectores más fuertes o más débiles dentro del selectivo o mejor dicho del mercado español. Tal y como podemos ver en pantalla, desde el punto de vista cuantitativo, es decir, lo que nos están indicando actualmente los indicadores de fuerzas tendenciales aplicados tanto al medio como a largo plazo, el sector bajo estudio, materiales básicos, industria y construcción, permanece como uno de los sectores más fuertes dentro del mercado español, concretamente un sector líder con máxima fortaleza en lo que al medio y largo plazo se refiere, por tanto, manteniendo lecturas, insisto, fuertemente ancladas en favor de la demanda, en favor de las compras, al igual que sectores como por ejemplo bienes de consumo o el sector servicios financieros. En este sentido, consideramos que lo más probable, por tanto, a medio y largo plazo, sigue estando esa probabilidad de éxito en mantener vigente la estructura creciente y por ende cualquier tipo de corrección terciaria o de corto plazo que pudiera desarrollar el sector bajo estudio, lejos de considerarlo como algo negativo, sería un movimiento que clasificaríamos dentro de un proceso alcista y por tanto como una clara oportunidad de entrada en largo o de compra en el sector bajo estudio. Un sector que desde el punto de vista de análisis chartista y técnico podemos ver cómo recientemente está logrando establecerse más o menos en los 2.627 puntos, gráfico que estamos viendo del índice sectorial propiamente dicho con datos semanales y muy pegado a zona de máximos anuales e históricos, concretamente muy pegado a esa zona de los 2.660 puntos aproximadamente. Bien es cierto que en el muy corto plazo comenzamos a ver señales de cierta alerta. En primer lugar, una vela doji hace 2 semanas registrada o acompañada por una vela con recortes la pasada semana del menos 3,56%, registrando máximos y mínimos inferiores respecto a los máximos y mínimos de la vela doji citada anteriormente. Todo esto permite desarrollar un ligero repunte en los niveles de volatilidad en un contexto que no debemos obviar de extrema sobrecompra acumulada, tal y como denotan las lecturas proporcionadas por el oscilador de momento MACD semanal. Un entorno de euforia, de excesos alcistas en el que de nuevo las correcciones, en el caso de desarrollarse, lejos de verlas como algo negativo, permitirían purgar excesos y consideraríamos como el aspecto chartista y técnico del sector bajo estudio, lejos de ser, insisto, más débil, permitiría purgar esos excesos y mantenerlo como un sector realmente atractivo desde el punto de vista chartista y técnico. Cierres semanales por debajo de los 2.487, que es el último mínimo que nos dejó este último proceso de muy corto plazo correctivo, habilitaría extensiones bajistas rumbo a la siguiente zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora potenciales soportes perfectamente proyectados en torno a esos 2.324, 2.303 puntos. De momento, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 2.487, entenderemos que los riesgos de corrección permanecerán totalmente acotados en lo que al corto plazo se refiere y mientras esto no suceda, seguiremos considerando que lo más probable, por tanto, es dar continuidad tanto en tiempo como en forma al proceso alcista de fondo y por ende esto quiere decir, deriva en que lo más probable sigue siendo registrar precios de cotización por encima de los actuales máximos anuales, es decir, por encima de esos 2.660 puntos. Así que la cota, la referencia técnica más importante a vigilar tanto al corto como a medio plazo, siguen siendo esos 2.487 puntos en el sector bajo estudio.
Un sector que si pulsamos sobre su indicador, ¿no? Sobre su nombre, accedemos a toda la información relacionada con las compañías que actualmente forman parte del sector bajo estudio y tal como podemos observar es un sector bastante nutrido dentro de la composición del mercado español y tal y como podemos ver en pantalla también el color verde predomina de manera muy significativa. Esto quiere decir por tanto que en términos de amplitud estamos ante un sector fuerte en el que la mayoría de compañías, independientemente de su ponderación bursátil, pues están desarrollando recuperaciones o siguen estando presentando estructuras fuertemente alcistas en el medio y en el largo plazo. De hecho, podemos ver aquí como ACS, Elecnor, CIE Automotive, Ferrovial, San José, Acciona, SACIR, ArcelorMittal, Airbus y CAF son compañías que cotizan con la máxima fortaleza agregada, compañías que podemos y debemos seguir considerando como muy fuertes. De hecho, el número de compañías débiles son las menores. Hablamos de Tubos Reunidos, Duro Felguera, Tubacex, Nicolás Correa, Lingotes Especiales, Talgo. Son compañías que deberíamos de evitar si lo que buscamos es un activo en cartera fuerte en el medio y en el largo plazo. Y compañías que están en ese punto intermedio todavía no tienen configuraciones especialmente atractivas. Hablaríamos de Aircross o Artificial. Vuelvo a insistir, todas estas métricas, estas valoraciones cuantitativas están orientadas de cara al medio y largo plazo, es decir, de cara a los próximos meses / trimestres. Esto no quiere decir que a corto plazo estas compañías puedan recuperar posiciones de manera significativa porque evidentemente es algo que puede suceder en todas y cada una de las compañías que valoramos habitualmente. En este sentido, pues dejamos por aquí este repaso para que puedan ver posteriormente en la grabación las compañías que más les interese y ese objetivo de a nivel cuantitativo ver cómo la amplitud sigue dominando actualmente el sector bajo estudio, una amplitud dominada por las compras. Vamos a continuar analizando las compañías una por una que componen actualmente el sector bajo estudio y para ello nos vamos al sector de materiales básicos, industria y construcción y vamos a ir analizando desde el punto de vista de análisis o con datos semanales y con orden alfabético todas y cada una de las compañías. Comenzamos con Acciona, compañía que cotiza en los 173,3 euros por acción. Recientemente cumplió el objetivo mínimo de ascenso teórico que recuerden veníamos proyectando aproximadamente en esos 196 euros por acción y registrando posteriormente máximos anuales en los 203 euros por acción. A partir de ese nivel desarrolla vela envolvente bajista, varias velas semanales con amplias sombras superiores, es decir, estamos ya teniendo esas evidencias de algún tipo de techo terciario o de corto plazo, respaldado por divergencias bajistas acumuladas por parte del MACD semanal y repuntes en los niveles de volatilidad, iniciando por tanto un proceso correctivo de muy corto plazo que amenaza la viabilidad de soportes muy importantes. En este caso destacamos sin lugar a dudas el soporte proyectado en torno a los 164,9 y la zona de los 163,8. Esta última cota, esta última referencia es aproximación al retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2% de todo este proceso alcista previo iniciado desde los mínimos de abril 2025. La perforación, cierres semanales por debajo de esos 163,8 habilitaría para atacar tanto el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci, más o menos esos 151,7, como la siguiente zona o área de relevancia técnica, entendiendo área o zona de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores techos, luego potenciales soportes que en este caso identificamos en torno a los 149,8, 148,2. Por tanto, muy atentos a cierres semanales por debajo de esos 163,8, movimiento que reactivaría en tiempo y forma un proceso correctivo. Acerinox, que cotiza en los 12,07 euros por acción, tal y como podemos ver en pantalla en gráfico semanal, logrando recuperar posiciones a partir del área de relevancia técnica. Anteriores techos, ahora soportes perfectamente proyectados en torno a esos 11,04 y los 10,94 euros por acción. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de estas referencias, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección a corto plazo
permanecerán totalmente acotados. Próximo objetivo, cierre semanal por encima de los máximos de la vela envolvente bajista, esos 12,17, movimiento que habilitaría para atacar directamente y muy probablemente incluso superar los actuales máximos anuales de los 12,62 euros por acción, en un contexto en el que el MACD semanal vuelve a recuperar posiciones. ACS, que cotiza en los 80 euros por acción, tal y como podemos ver también en pantalla con datos semanales, pegado a máximos anuales, máximos históricos, y pese a la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra, el precio sigue avanzando posiciones. En este contexto, mientras la propia serie de precios, la propia curva de precios de cotización nos demuestra lo contrario, seguiremos manteniendo una actitud claramente constructiva, es decir, el registro de nuevos máximos anuales e históricos, mientras no nos demuestre lo contrario. Y en este sentido no nos demostrará lo contrario hasta que no tengamos cierres semanales por debajo de esta primera zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes, perfectamente proyectada bajo los 69,75 y los 69,35 euros por acción. Airbus cotizando en los 203,35 euros por acción, desarrollando una corrección terciaria o de muy corto plazo que amenaza con perforar el último mínimo creciente, mínimo que queda perfectamente proyectado en torno a esos 198,30 euros por acción, y que además permite proyectar los máximos de esta vela doji que tuvimos durante la semana del pasado 15 de septiembre. Movimientos importantes en las últimas velas semanales, cierres semanales por bajo de esta referencia habilitaría para extender la corrección. Una corrección que, si la comparamos con el proceso alcista iniciado desde los mínimos de abril 2025, sería una corrección totalmente proporcional en tiempo y en forma. Por tanto, insistimos, serían correcciones que permitirían aliviar lecturas de extrema sobrecompra acumulada, tal y como está indicando, sugiriendo el propio MACD semanal, que ya está activando cortes descendentes. Así que insistimos, en el caso de perforar a cierres semanales esos 198,30, entenderemos que serían correcciones totalmente proporcionales a lo que hemos subido en los últimos meses. Artificial cotizando en los 0,1058, la realidad es que, como pueden ver, tenemos muy poco movimiento destacado, mucho ruido, eso sí, velas semanales con amplísimo rango, amplísimas sombras, pero la realidad es que seguimos más o menos en los mismos niveles, en torno a esos 0,1 y los 0,12 aproximadamente, incluso 0,13. Mucho ruido, pocas nueces en este sentido. El precio sigue sin lograr superar de manera significativa, contundente, es decir, a cierre de vela semanal, la directriz bajista que tenemos en pantalla, y por ende seguimos siendo muy cautos en el corto plazo. De hecho, entendemos que es altamente probable tener cierres semanales por debajo de estos últimos mínimos, concretamente por debajo de los 0,095, movimiento que habilitaría para atacar los mínimos de noviembre 2024, noviembre-diciembre 2024, concretamente esos 0,0892, 0,088. Avanzamos con Aperam, que cotiza en los 33,22 euros por acción, activo que recientemente, tal y como podemos ver en pantalla, pues está logrando desarrollar movimientos que al menos invitan a cierto optimismo, ¿no? Podríamos decir, y es que está logrando establecerse por encima de esa zona de anteriores techos, zonas que estamos ahora mismo proyectando en torno a los 28,24, 27,60 euros por acción, y el objetivo ahora mismo es lograr desarrollar un cierre semanal por encima de los máximos anuales, por encima de esos 33,33, movimiento que nos permitiría, por tanto, confirmar el movimiento de ruptura de este proceso lateral o en rango, y proyectar esta diferencia a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de retroceso, de avance teórico en los 49,10 euros por acción, lo cual supondría que desde el punto de ruptura o de confirmación tendríamos potenciales alcistas del entorno del más 47,49%, niveles o digamos objetivos que permanecerán vigentes mientras el precio no nos demuestre lo contrario. En este sentido, hasta que no veamos cierres semanales por debajo de este mínimo que nos está dejando el precio, por debajo de esos 28,60, seguimos siendo, insistimos, favorables a la continuidad del rebote e incluso a la confirmación de esa superación de techos o resistencias perfectamente proyectadas en torno a los 32,07, 30,58, confirmación que, vuelvo a insistir, obtendríamos por encima de los 33,33. ArcelorMittal, que cotiza en los 36,60 euros por acción, gráfico semanal, tal y como podemos ver en pantalla, registrando nuevos máximos
anuales en este sentido, pues en este caso pues estamos viendo cómo el activo está logrando desarrollar estos avances de manera bastante significativa, lo cual nos permite seguir proyectando objetivos mínimos de ascenso teórico en torno a los 55,3, que desde los niveles actuales sigue presentando ese potencial superior al 50%, manteniendo esa secuencia de máximos mínimos crecientes pese a la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra. Por tanto, insistimos, si el precio permanece por encima de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, el precio permanece pegado, incluso marcando recientemente los máximos anuales, como estamos diciendo. Insistimos, riesgos de corrección existen porque la sobrecompra es extrema en gráfico semanal en el MACD, pero el precio, que es la variable importante, sigue sin notar cambio de sentimiento por parte de los participantes del mercado, y no será así hasta que no veamos un precio por debajo de esta zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, perfectamente proyectada en torno a los 31,65 y los 29,75. Avanzamos con CAF, que cotiza en los 53,9 euros por acción y, tal y como podemos ver en pantalla en gráfico semanal, desarrollando un proceso en rango lateral o de consolidación en tiempo, un proceso que le permite purgar lecturas de extrema sobrecompra sin dañar la estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo, y por ende seguimos considerando que los riesgos de corrección permanecerán acotados mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 49,45. De hecho, seguimos pensando que lo más probable es que logre romper al alza los 56, movimiento que nos permitiría proyectar la anchura de este proceso en rango, obteniendo un objetivo mínimo de ascenso teórico aproximadamente en los 63,6, lo cual se traduciría en potenciales alcistas añadidos del más 13,57%. En caso contrario, en caso de tener ese cierre semanal por debajo de los 49,45, próximo objetivo alcanzar la zona de soportes perfectamente proyectada en torno a los 44,30 y los 43,70, nivel que seguiría siendo proporcional en tiempo y forma a todo lo que hemos avanzado desde los mínimos de marzo-abril 2025. Prácticamente sería alcanzar el retroceso proporcional de Fibonacci del 50%. Por tanto, serían correcciones que seguiríamos clasificando dentro de claras estructuras crecientes. Continuamos con Azcoyen, que cotiza en los 8,32, tal y como podemos ver también en gráfico semanal, atacando niveles de soportes importantes como el 38,2 de Fibonacci, esos 8,18 euros, y el último mínimo o soporte de los 8,10. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de estas referencias, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán acotados. Sin embargo, cierres semanales por debajo de esos 8,10 reactivaría el proceso de máximos y mínimos decrecientes, obligando a la actualización de próximos objetivos bajistas. En este caso, nos iríamos a esa zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, que estamos ahora mismo identificando, concretamente la cota proyectada en torno a esta zona de aquí, los 7,36, 7,30, haría que esa aproximación al retroceso proporcional del 61,8%. Así que es importante tener ahora mismo reacción por parte de las compras en el caso de Azcoyen. Berkeley cotizando en los 0,2910, en este sentido atacando zonas de soportes intermedias, los 0,28 y los 0,2730. A partir de aquí se requiere ya una reacción importante por parte de la demanda o por parte de las compras que permita alcanzar esa zona de techos o resistencias intermedias perfectamente proyectada en torno a los 0,3480, 0,3420. En su caso contrario, un cierre semanal por debajo de la parte baja de este soporte, concretamente por debajo de los 0,2730 citados anteriormente, sería una muy mala señal, puesto que nos obligaría a proyectar la anchura de esta vela maestra a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de retroceso teórico que podría alcanzar directamente soportes mucho más importantes. Concretamente nos referimos a todo este soporte que estamos ahora mismo proyectando en torno a los 0,1924, 0,1850. CIE Automotive, que cotiza en los 29,60, intentando recuperar posiciones durante la presente semana. Pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada, la estructura sigue presentando una estructura de máximos y mínimos crecientes. El precio permanece por encima de la directriz creciente secundaria o de medio plazo que guía todo este proceso de avance, y por ende seguimos considerando que lo más probable es lograr desarrollar cierres semanales por encima de los máximos anuales, los 30,45, puesto que pese a lecturas de extrema sobrecompra citadas anteriormente, el MACD semanal no activa cortes descendentes y el precio permanece una semana más
por debajo, mejor dicho, por encima de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025. Nicolás Correa, que cotiza en los 9,40 euros por acción, tal y como podemos ver, rebotando, mejor dicho, goteando sucesivamente a la baja y amenazando con la viabilidad de estos zonas de soportes perfectamente proyectada en torno a los 9,42 y los 9,12 euros por acción, siendo cierres semanales por debajo de estas referencias una oportunidad para las ventas para poner en jaque la viabilidad de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de septiembre del año 2022. Por tanto, hablamos de una directriz primaria o de largo plazo. Perforaciones de todas estas referencias, de todos estos soportes, habilitaría para extender la corrección rumbo a los 7,85. Por tanto, es muy importante mantener vivos todos estos soportes, tanto estos soportes horizontales como la directriz, lo cual permitiría pues, seguir acotando los riesgos de corrección y permitiría seguir clasificando este proceso correctivo de medio plazo dentro de una estructura primaria o de largo plazo. Por tanto, situación muy interesante la que está presentando Nicolás Correa. Duro Felguera, que cotiza en los 0,2150, como pueden ver en pantalla, atacando directamente la viabilidad de soportes muy importantes, los 0,20 y los 0,1810 euros por acción. En un contexto fuertemente bajista de fondo y en el que las divergencias positivas no logran capitalizarse de manera contundente en el precio, es decir, desarrollando estructuras o recuperaciones sostenidas en tiempo y forma en lo que al precio se refiere, entendemos que es altamente probable tener perforaciones cierres semanales por debajo de esos 0,1810, movimiento que habilitaría para actualizar próximos objetivos bajistas rumbo a los mínimos generados o proyectados desde marzo del año 2020, esos 0,13 euros por acción. Así que situación realmente delicada la que presenta el activo bajo estudio. El ECNOR, cotizando en los 28,70, mantiene un precio muy pegado a zona de máximos anuales, esos 30,20. Pese a lecturas de extrema sobrecompra, no hay divergencias, no hay cortes descendentes, por ende mantenemos una actitud constructiva en el activo bajo estudio. En este sentido, mientras no veamos una perforación clara de esta directriz creciente de secundario de medio plazo, la que parte desde los mínimos de abril 2025, y en segundo lugar no veamos una perforación de este último mínimo creciente más importante, los 23,50, entenderemos que cualquier consolidación que pueda desarrollarse no altera de manera significativa ni siquiera la estructura secundaria o de medio plazo. Así que las correcciones en ese caso, mientras no perforen esos 23,50, lejos de verlas como una debilidad, las veríamos como una oportunidad y que permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal. Aircross, que cotiza en los 3,29, tal y como podemos ver también en pantalla, logrando recuperar posiciones, y el objetivo es desarrollar cierres semanales por encima de los 3,25, incluso por encima de esta dilatación alcista, los 3,33. Ese movimiento permitiría reactivar en tiempo y forma la recuperación del precio, cuyo próximo gran objetivo sería alcanzar los máximos de julio 2024, nivel que identificamos en los 3,96. Ese es el objetivo por parte de las compras, y el objetivo por parte de las ventas, desarrollar cierres semanales por debajo de los 2,99, movimiento que podría plantear también correcciones o extensiones fuertemente bajistas rumbo de nuevo a esa zona de soportes perfectamente proyectada en torno a los 2,34 y los 2,21 euros por acción. Fíjense los rangos, ¿no?, los potenciales alcistas bajistas que podría presentar Aircross si supera o perfora niveles de techos o soportes respectivamente que está pues atacando, está muy próximos a ambas referencias. Así que situación también muy interesante la que presenta Aircross, divergencias positivas, un MACD semanal entrando en terreno positivo, parece que tiene ganas de desarrollar cierres semanales por encima de esos 3,33, lo que habilitaría, insistimos, ataques a los 3,96. FCC, que cotiza en los 11,36 euros por acción, verdaderamente poquito que comentar al respecto, parece que se está estancando bajo el techo de los 11,72, 11,57, por encima del soporte de los 10,64, 10,56. Los niveles están perfectamente delimitados, por tanto queda claro que hasta que no veamos cierres semanales por encima de esos 11,72 no habilitamos próximos objetivos alcistas rumbo a la zona de los 12,95, 12,72. Por su parte, cierres semanales por debajo de los 10,56 habilitaría potenciales correctivos importantes de calado rumbo a los 9,04 y los 8,92.
Ferrovial, que cotiza en los 56,16, registrando nuevos máximos anuales e históricos. Pese a lecturas de extrema sobrecompra, el precio permanece por encima de soportes, de directrices y por ende un activo que está extraordinariamente fuerte. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de ese último mínimo creciente, los 52,54, seguiremos entendiendo por tanto que los riesgos de corrección al corto plazo efectivamente quedarán totalmente acotados. Mientras esto no suceda, por tanto, seguimos considerando que lo más probable es el registro de nuevos máximos anuales. Fluidra situándose en los 24,10 euros por acción, logrando rebotar recientemente a partir de niveles de o zona de relevancia técnica anteriores techos, luego zona de suelos o de soportes, que queda perfectamente proyectada en torno a los 22,24 y los 21,62. Esta recuperación le permite plantear ataques a la siguiente zona de techos o resistencias más importantes, la cual queda perfectamente también proyectada en torno a los 25,86 y los 25,26 euros por acción. Su superación, cierres semanales por encima de estas referencias, habilitaría para extensiones alcistas muy interesantes, y nos referimos a la proyección de todo este proceso lateral o en rango que viene desarrollándose desde más o menos los mínimos de abril 2024. Podríamos proyectar todo este proceso a partir del punto de ruptura, obteniendo objetivos mínimos de ascenso teórico en el medio y en el largo plazo, aproximadamente en la cota de los 38 euros por acción, lo cual supondría desde el punto de ruptura potenciales alcistas añadidos del más 47,96 euros por acción. Así que muy atentos también a la situación de Fluidra de cara a las próximas semanas y de cara a ese nivel de los 25,86 a cierre semanal. Grupo San José, que cotiza en los 7,56 euros por acción, marcando, como pueden ver, nuevos máximos anuales, logrando desarrollar o resolver al alza esta zona de techos o resistencias perfectamente proyectada en torno a los 7,38 y los 7,30 euros por acción. Un cierre semanal por encima de esta referencia nos habilitaría para proyectar la anchura de este proceso lateral y proyectarla a partir del punto de ruptura, obteniendo ese objetivo mínimo de ascenso teórico aproximadamente en los 8,39 euros por acción, cota que desde los niveles actuales sigue permitiendo proyectar avances del más 11,24%, objetivo mínimo que tendría la capacidad teórica para resolver al alza los máximos proyectados desde agosto-julio aproximadamente del año, podríamos ver ese julio-agosto del año 2019, los 7,69 euros por acción. Gestamp, que cotiza en los 2,942, intentando recuperar posiciones en gráfico semanal a partir de esa zona, ese área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes, perfectamente proyectada en torno a los 2,90 y los 2,842, y a partir de aquí, de aumento del rebote, ese intento de recuperación sigue siendo interesante pero insuficiente, y es que el amplio rango de la vela semanal que tuvimos concretamente en la vela semanal del 3 de noviembre sigue estando fuertemente vigente. Esto sigue presionando a la baja la viabilidad de esos 2,842, cuya perforación a cierre semanal habilitaría para atacar el 61,8% de Fibonacci, los 2,77, y cuya perforación nos podría llevar a su vez a atacar ya zonas de soportes muy importantes, los 2,292 y los 2,244. Hasta que no empecemos a ver cierres semanales por encima de esa zona de anteriores suelos ahora techos, los 3,124 euros por acción, seguiremos siendo muy cautos a la hora de valorar cualquier rebote alcista por parte del activo bajo estudio. Lingotes especiales, que cotizan los 5,45 euros por acción, mantiene ese goteo bajista, perforando soportes importantes, los 5,35, lo cual abre la probabilidad de éxito a alcanzar, atacar, incluso perforar los siguientes soportes o mínimos, los 4,60 euros por acción, nivel que desde los niveles actuales proyecta potenciales bajistas del menos 15,60 euros por acción. El objetivo de las compras es lograr establecerse por encima de esa zona de últimos máximos decrecientes, concretamente los 6 euros por acción. En cuanto a AOHL, cotizando los 0,4225, girándose la baja en el muy corto plazo en las últimas velas semanales, activando cortes descendentes por parte del MACD semanal, un rebote, una reacción de las ventas
que de momento es totalmente proporcional a todo lo que ha subido en el último impulso alcista previo, alcanzando ese 38,250% de Fibonacci, y entendemos que la situación sigue siendo favorable para las compras mientras no empecemos a ver cierres semanales por debajo de esta zona de últimos mínimos o siguientes mínimos crecientes, concretamente los 0,3835 y los 0,3780 euros por acción. Mientras esto no suceda, seguiremos entendiendo la corrección de las últimas semanas como una corrección totalmente natural, proporcional tanto en tiempo como en forma, y por ende manteniendo una actitud constructiva en el medio plazo gracias al fuerte proceso de recuperación acaecido desde los mínimos de junio del año 2025. Próximo objetivo por parte de las compras, lograr desarrollar cierres semanales por encima de los 0,4385, lo cual habilitaría para atacar la zona de techos más importante de cara a las próximas semanas, como son los 0,4925. Continuamos con SACIR, que cotiza en los 3,782, activo que está logrando recuperar posiciones en las últimas sesiones, manteniéndose alejado de anteriores soportes importantes, como son toda esta zona de últimos mínimos crecientes, como son los 3,474 y los 3,452, y por ende mantenemos una actitud constructiva mientras el precio no registre cierres semanales por debajo de esa zona de soportes citadas anteriormente. Las divergencias bajistas, los cortes descendentes y la lectura de sobrecompra son los principales riesgos, amenazas a nivel técnico que presenta el activo, pero insistimos, esos son riesgos, son amenazas, son señales que debe de encargarse el precio de confirmar o no. El precio siempre es la variable principal, la variable más importante, y mientras no tengamos cierres semanales por debajo de los 3,452, podemos seguir manteniendo una clara actitud constructiva y por ende mantener una actitud de alcanzar, atacar e incluso superar los 3,95, 4 euros por acción, que son los actuales máximos anuales. Continuamos con Talgo, que cotiza en los 2,90, Talgo que mantiene una estructura de máximos y mínimos decrecientes secundaria y primaria. Recientemente el rebote alcista no alcanza el anterior máximo decreciente, los 3,15, y por ende vemos clara debilidad en el activo, un MACD semanal que consolida desde hace ya muchísimo tiempo por debajo de su banda neutral o banda cero, y esto nos sigue permitiendo considerar como contexto más probable alcanzar, atacar y perforar los mínimos de los 2,52 euros por acción, que son los actuales mínimos anuales. Hasta que no veamos cierres semanales por encima de los 3,15, seguimos siendo muy, pero que muy cautos en el corto plazo por parte de Talgo. Técnicas reunidas, cotizando los 28,26 euros por acción, girándose a la baja en el corto plazo a partir de esa zona de techos o resistencias que veníamos comentando, concretamente los máximos de 2017, que se proyectan en torno a los 33,73 y los 31,73. El MACD semanal aprovecha este giro para activar cortes descendentes. Asistimos a un ligero repunte en los niveles de volatilidad, pero nada especialmente problemático, y da inicio a lo que podríamos considerar una corrección terciaria o de corto plazo, una corrección que, como pueden entender, no consideramos como algo negativo, sino como un movimiento totalmente necesario, incluso saludable, el cual podría alcanzar en la zona del 38,250% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril, alcanzar por tanto los 24,06 o los 21,49 respectivamente. Soportes importantes a vigilar, la zona de últimos mínimos crecientes que identificamos en los 21,14. Todo lo que sea alcanzar esos niveles, insisto, seguirá siendo una corrección totalmente proporcional e incluso saludable. Tubacex, que cotiza en los 3,39, amenazando desde hace semanas con la perforación de la directriz alcista que parte desde los mínimos de octubre 2020 y que a su vez trabaja como la banda inferior de un canal creciente primario o de muy largo plazo. En este contexto, próximos cierres semanales por debajo de estos mínimos, por debajo de los 3,27, además de habilitar próximos objetivos bajistas como son los 2,86, habilitaría para proyectar la anchura de este canal alcista primario o de muy largo plazo y proyectar a partir del punto de ruptura, generando objetivos mínimos de retrocesos teóricos que aproximadamente podrían alcanzar la zona de los 1,754, lo cual querría decir que desde los niveles de perforación de soportes que hemos citado permitiría proyectar recortes superiores al 46%. Muy atentos, insistimos, a la evolución de Tubacex en próximas semanas. Y terminamos con Tubos Reunidos, que cotizan los 0,3815. También podemos ver un deterioro muy importante, significativo en las últimas semanas, perforando esa zona de soporte, ahora techo o resistencia, de los 0,4870 y los 0,4520. Este goteo bajista permite, por tanto, actualizar y
nos obliga a actualizar próximos objetivos bajistas rumbo a la siguiente zona de techos, a los soportes de los 0,312, cota que desde los niveles actuales se proyecta con un potencial bajista del menos 18,22, y la siguiente zona de mínimos crecientes de los 0,2405, que desde los niveles actuales permite proyectar potenciales bajistas también del menos 36,96. Todo ello aderezado por un momento claramente negativo en el MACD semanal y repuntes en los niveles de volatilidad. Así que situación realmente complicada por parte de tubos reunidos, un activo que no está fuerte y que si lo que buscamos es tendencia de medio y largo plazo, es un activo que no debería estar en cartera. Hasta aquí terminamos el repaso del sectorial correspondiente en el día de hoy, sectorial construcción materiales. Como siempre, materiales básicos, industria de construcción, perdón. Hasta aquí, pues bueno, este análisis, repaso semanal. Espero que les haya servido de ayuda, que les haya aportado valor añadido. Y recuerden que nos vemos el próximo miércoles para más información, repaso y actualización a nivel sectorial del mercado español. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en próximos vídeos análisis. Saludos.